Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al taller mensual de Derecho Penal de Género y Derechos Humanos que coordina el Museo de la Mujer. Agradecemos desde aquí a la doctora Patricia Galán, presidenta fundadora del Museo de la Mujer, que nos permite espacio para intercambiar todas las ideas. Al mismo tiempo, les doy vida y a todos al Museo Centro de Difusión de Nueva Cultura de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. El día de hoy, lamentablemente, no nos va a poder acompañar la maestra Gabriela del Valle, quien es vicepresidenta nacional de la Federación Mexicana de Universitarias, debido a algún compromiso ineludible que tuvo en último momento, pero bueno, desde aquí le levantamos un cordial saludo y bueno, la abrazamos con solidaridad para que estas reuniones que tenía de sean exitosas. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy, pues, tengo el gusto de presentar yo un trabajo que estamos elaborando y en el que estamos dando consecución respecto a los retos de la dogmática jurídico penal en materia de género y sus implicaciones para la Agenda 2030. Hemos estado presentando este trabajo ya en varias instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Ciencias Penales, por la importancia que tiene respecto de la capacitación para las y los operadores de la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género y derechos humanos. Entonces, bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Entonces, bueno, aquí vamos a trabajar el tema de, como bien estábamos hablando, de los retos de la dogmática jurídico-penal en materia de género y sus implicaciones para la Agenda 2030. Recordemos que la dogmática jurídico-penal pues se ha construido en clave abstracta. El derecho penal mexicano tiene una gran influencia del derecho penal en un principio sobre la historia del derecho penal, la dogmática jurídico-penal pura y dura, pues tiene influencia respecto del derecho penal en un principio francés, derecho penal español, derecho penal alemán, y así es como se ha construido, gracias también a la elaboración de posiciones dogmáticas mexicanas, pues nuestra consolidación de lo que ven ustedes es plasmado en la parte general del Código Penal Federal, en la parte general de los códigos penales de, por ejemplo, el Distrito Federal. Recordemos que el Código Penal Federal aún se llama Código Penal Federal, puesto que no ha cambiado su denominación a Código Penal de la Ciudad de México. Si bien la Ciudad de México ya cambió de denominación, pues el código no lo ha cambiado. Entonces, a partir de ahí, nosotros hicimos una propuesta en 2019, 4 de mayo de 2019, de un Código Penal único con perspectivas de género y derechos humanos, que seguimos trabajando debido a la complejidad que implica escuchar todas las voces y que implica también tomar en cuenta los derechos humanos y la perspectiva de género en este ámbito. Entonces, bueno, quisiera hacer un recuento respecto de lo que nosotros apreciamos y pues, sabemos que ha habido muchas reuniones en materia de género, en materia de derechos humanos de las mujeres, pero en ese contexto también sabemos que hay muchos eventos, muchas digámoslo así, muchas reuniones internacionales que tienen trascendencia para efectos de lo que está aconteciendo a nivel internacional con los derechos de la mujer. Entonces, de todos estos documentos, pues yo solamente hago alusión a algunos de ellos en el sentido de que ustedes lo van a revisar aquí. Solamente vamos a hablar de algunos de los documentos que estoy mencionando aquí para hacer un corte histórico respecto a cómo está la situación, el estado de la cuestión en México, de cómo impacta o qué injerencia tiene la dogmática jurídico-penal en materia de género y derechos humanos, y que obviamente en esa Agenda 2030, en la que ya estamos pues prácticamente a 6 años, impacta en varios objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Objetivos de desarrollo sostenible que tienen que dar cuenta pues varias estados, entre ellos el Estado mexicano, que se comprometió a los objetivos de desarrollo sostenible y que tenemos que irnos acercando poco a poco a que tengamos esa posibilidad de cumplimiento, no solamente de cumplimiento, sino también de realización, ¿no?
de esos efectos. Entonces aquí tenemos, si hacemos un parteaguas, bueno, sabemos que la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, con la cual colaboramos y que coordinó magistralmente la doctora María Lima, se publica el informe de violencia contra la mujer en 1994-95. En ese informe, lo que generó Beijing fue la posibilidad también de que se hiciera un listado a nivel internacional de los tipos y modalidades de violencia contra la mujer. En ese contexto, bueno, este informe trajo un gran enriquecimiento de los conocimientos de esas reuniones internacionales, que trajo como consecuencia que para 1997 se modificara el Código Penal Federal para incluir la violencia familiar, y que en 2007 se lograra, gracias al esfuerzo de muchas feministas, de muchas defensoras de los derechos humanos, pues se logrará la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. Entonces, este ha sido un camino en el que se señala que efectivamente pues se ha tenido trabajo que ha contribuido a que poco a poco se trabaje cosas que parecían que estaban en el ámbito de la familia, que era una cuestión de entre particulares, y que se trascendió a decir que no, que la violencia contra las mujeres, contra las niñas, las adolescentes, las mujeres, los niños y quizá también las personas integrantes de la familia, que no era un problema entre particulares, que debía de resolverse entre particulares, o que quedaba el arbitrio de papá a decir que podía violentarse los integrantes de la familia, sino que era un problema en el que tenía que tener injerencia la sociedad, y una sociedad que tenía que estar comprometida con prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, contra las niñas, las adolescentes y contra cualquier persona dentro del ámbito de la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde esta secuencia en donde observamos que esta situación de violencia, pues sí es una cuestión social, es una cuestión que impacta a la sociedad mexicana, pero también es una cuestión que implica que la sociedad mexicana reconozca que tienen que cambiarse parámetros, que tienen que cambiarse roles y estereotipos que se han generado a lo largo de la historia de la vida de las mujeres, que propician la violencia contra ella. Entonces también esto genera que la sociedad misma comprenda que debe haber una cultura de paz, que debe haber una cultura de igualdad sustantiva, que debe haber una cultura en la que no se genere más violencia. Y entonces todas estas cuestiones se han batallado, solamente por mencionar, como vuelvo a insistir, estos dos instrumentos, la Cuarta Conferencia Mundial 1994-95, 1907-2000. Entonces se ha trabajado con ellos para efectos de que la comunidad internacional al interno de los estados, pues efectivamente se ve que no haya violencia. Y a partir de nuestro trabajo en la Federación Mexicana Universitaria, que la Federación Mexicana Universitaria también está en pro de una cultura por la paz. ¿Qué quiere decir una cultura por la paz? Quiere decir la educación por la paz, para que la sociedad mexicana no se comunique a través de la violencia, que haya esquemas de reconocimiento de los derechos entre iguales, entre personas, que impliquen que no haya una violencia familiar, que no haya una violencia social, que no haya ningún tipo de violencia contra la mujer de las señaladas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este ámbito social, si queremos decir sociocultural y económico, pues se revisan todos estos aspectos, de manera que poco a poco la legislación mexicana va tomando en cuenta que ese tipo de violencia no es una relación normal, no es una relación que sea digámoslo así, tolerada, sino que la violencia contra la mujer, las niñas, las adolescentes y los grupos en especial situación de vulnerabilidad tienen que ser visibilizados y tienen que ser trabajados. Entonces, luego en este contexto, fíjense lo interesante, partimos de la base de que somos personas sociales, de que somos seres sociales. Y entonces el derecho penal, la dogmática jurídico penal, también parte de que somos personas sociales. Y a partir de ver que somos personas sociales, observamos cuáles son los valores más importantes para la sociedad, para la comunidad. Y entonces el derecho penal protege esos bienes jurídicos tutelados, esos valores sociales dentro de una comunidad, los recoge para para que hablemos de bienes jurídicos tutelados. Entonces, estos valores sociales cambian dentro del derecho penal a llamarse
bienes jurídicos tutelados. Entonces, a partir de esto se dice cuál es el bien jurídico tutelado, la familia, cuál es el bien jurídico tutelado, la libertad de elección, la integridad corporal, la vida, ¿no? La dignidad de las personas. Entonces ahí entra en juego el derecho penal, ese derecho penal que en una primera instancia, si nosotros vemos también el paralelismo de la dogmática penal pura y dura, y aquí voy a hablar con términos un poco técnicos respecto a la dogmática jurídico-penal, hablamos de que esa estructura de la teoría del delito, de conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que nos marcan las escuelas del derecho penal, digámoslo así, el causalismo, el neocantismo, el finalismo, el funcionalismo, en una primera etapa se construyen de manera abstracta, se construye la teoría del delito de una manera muy abstracta para decir vamos a proteger bienes jurídicos importantes, ¿no? Y si vemos la evolución de los códigos penales en todos los estados, especialmente en México, vemos que, por ejemplo, en el Código Penal Federal, la estructura del Código Penal Federal dice, bueno, ¿qué delitos vamos a poner como los iniciadores de la parte especial del Código Penal? Y se dice los delitos que atentan contra el Estado, ¿no? Sin embargo, en los estados modernos se dice qué delitos deben iniciar o partirse de la redacción a partir de la parte especial del Código Penal, pues pueden ser los delitos que atentan contra las personas, contra la vida, ¿no? Entonces aquí vemos que el objeto de protección, las personas objeto de protección tienen que ser las personas primero y en una segunda vertiente por los estados. También reconocemos que el Código Penal Federal de 1931, hoy vigente y con muchas reformas, pues tiene esta visión de proteger al Estado y luego a las personas, porque es un código penal, bueno, pues en abstracto, y recordemos la historia de México en el sentido de muchas invasiones extranjeras, México quiere consolidarse, entonces se inicia por ese tipo de delitos, ¿no? Sin embargo, ya en un derecho penal moderno, en donde no tenemos este tipo de preocupación por invasión extranjera, a lo mejor habrá invasión extranjera de otras magnitudes, ¿no? Pero lo ideal es que los códigos penales modernos se inicien por la protección de estos bienes jurídicos individuales, como es la persona, como es la vida, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo poco a poco estas conductas que no tenían trascendencia, digámoslo así, que no se las veía en la sociedad como no eran mal vistas, como por ejemplo se advertía y había jurisprudencia en el sentido de decir que eso ya afortunadamente ya se dejó atrás, pero antes se decía que no se reconocía la violación entre cónyuges porque el marido tenía derecho a usar a la mujer cuando él quisiera. Afortunadamente eso cambia, ¿no? Eso cambia y se dice, no, sí hay violación entre cónyuges. Y fíjense cómo se va modificando la trascendencia del derecho, un derecho público genérico, un derecho civil, un derecho familiar, que trasciende al derecho penal porque dicen, entonces vamos a tipificar la violación y si hay violación entre cónyuges. Después, hablar de si hay violencia familiar, porque no es normal que algún miembro de la familia golpee, maltrate, y si bien desde el derecho civil se decía que los padres tenían el derecho a corrección a las hijas y a los hijos, pues aquí el objetivo es observar que el derecho penal se modifica, ve las necesidades y entonces dice, entonces ya no vamos a contemplar como una causa de exclusión del delito el ejercicio de un derecho que puede ser el ejercicio del derecho a la corrección de las hijas y los hijos, sino que se tiene que ver como una violación a su derecho a la integridad corporal, si es que tienen alguna violencia en integridad corporal, psicológica, etcétera. Entonces, obsérvese cómo el derecho penal, desde una primera vertiente que tiene que ver una vista de derecho penal abstracto, se crea como una estructura abstracta, los elementos del delito, vuelvo a insistir, conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, pues entonces eso trae cuenta de que el derecho penal empieza a modificarse. Yo a veces hablo de la resistencia al derecho penal a estas nuevas tipificaciones, a estas nuevas tipificaciones de delitos de género, que les llamo yo. Sin embargo, no, parece que hay una resistencia. ¿Por qué? Porque la construcción del derecho a veces dice, pero ¿qué necesidad se tiene de contar con un feminicidio, de contar con tipos de violencia política contra las mujeres en razón de género? Pues se va viendo la necesidad. Y una de las reglas del derecho penal, si bien es cierto, la última ratio del derecho penal es que un conflicto social se tiene que resolver primero en el ámbito social y después con otras ramas del derecho que no sean tan agresivas como tengan tanta injerencia en el sujeto activo como sería el derecho civil, el derecho administrativo, ¿no?
tendrán que, no, el derecho penal tendrá que ser el último recurso que utilice la sociedad. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene uno de los maneras más restrictivas, como es la pena privativa de libertad, para la prisión, como para resolver ese caso, ¿no? Entonces, claro, el reconocimiento social respecto de que estas cuestiones importan, de que la violencia contra la mujer importa, dicho en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en este informe Violencia contra la Mujer, en el cual pudimos contribuir y sumar esfuerzos. En esa cuarta conferencia se hicieron diversos informes, no solamente violencia contra la mujer, sino de la situación de la mujer en la política, en el deporte, etcétera. Entonces, esto fue generando que la sociedad fuese abriendo los ojos respecto de que algo que sucedía al interno de la familia no era normal ese tipo de violencia, ¿no? Y entonces esto lo recepta indudablemente la dogmática jurídico-penal y se crean estos tipos penales de violencia contra la mujer. Se crea también esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. Y también, si queremos hacer un salto, pues hablamos de la tipificación del feminicidio en el Código Penal del Distrito Federal, entre otras entidades federativas que también ya lo contemplan, y así como la armonización legislativa a 44 leyes del Código Penal para el Distrito Federal, entre otras leyes que trajeron un blindaje de los derechos de las mujeres, que trajo un blindaje de la reforma al Código Penal para el Distrito Federal para que tuviésemos una dogmática jurídico-penal, una estructura del delito, una estructura de exclusión de la responsabilidad penal que fuera mucho más clara para las operadoras y los operadores jurídicos, y que también a partir de esa armonización legislativa de 44 leyes en 2014, pues se hablara de impartir y procurar justicia con perspectiva de género y derechos humanos. Si nosotros recordamos, el Código Nacional de Procedimientos Penales se preocupa por la impartición de procuración de justicia con perspectiva de género hasta 2000, hasta hace algunos años, ¿no? Hasta el año pasado, y entonces, por eso siempre decimos que el Distrito Federal o los derechos de la mujer en esta materia de dogmática jurídico-penal, pues lleva un atraso de quizás 9, 10 años, ¿no? Entonces, también en esta armonización legislativa, pues incluimos la responsabilidad penal de la persona jurídica, casos en los que tenemos un número de casos abierto, lo que posibilita que haya una mayor protección de las víctimas en estas conductas. Y de ahí saltamos a otro delito que también nos lacera y que nos preocupa, sobre todo ahora con las elecciones, respecto a la violencia política contra la mujer por razón de género, que se gesta el tipo penal en la Ley General en materia de delitos electorales en 2020. ¿No? Entonces, obsérvese cómo estos eventos, así le llamo yo, no es que no haya más eventos, no es que no haya mayores o reuniones internacionales al respecto, sino que solamente cito yo estos 5 eventos relativos a cómo la dogmática jurídico-penal se va interesando poco a poco en fenómenos que se creían que solamente eran privados, que se creían que solamente eran de estructura de solución interna de las familias, y por eso hablamos de estos eventos, ¿no? Entonces, en este contexto, pues sí planteamos una educación y capacitación de las y los operadores jurídicos para la paz con perspectiva de género y derechos humanos, y estas que genera una especialización, una creación de, por ejemplo, proponemos nosotros de una Fiscalía General para atender los delitos contra las mujeres. ¿Qué puede propiciar esto? Pues puede propiciar específicamente que hay una especialización de quienes procuran justicia en la materia, y que quizás en algún punto también te contemos con tribunales especializados también en esta materia, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019 hizo una gran reforma, en el sentido de hablar de planes y programas de estudio con perspectiva de género, con perspectiva de salud sexual y salud reproductiva. Aún está pendiente esa forma de aterrizarse, de lograr que se vean esos planes y programas de estudio. Desde nuestra perspectiva, con la impartición de justicia con perspectiva de género, la especialidad en género y derecho en la UNAM, o contribuyendo a la elaboración de programas de estudio en el hoy Universidad Rosario Castellanos, o en otras instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde he puesto el énfasis de que los planes y programas de estudio también contengan perspectiva de género. Entonces, ahí la cuestión es que cada paso a paso de esas políticas públicas que trae la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que nos señala la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues tienen que irse aterrizando, especialmente, sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Porque en la célula familiar es donde también tiene que introyectarse que
la violencia familiar no es una cuestión normal, sino que tiene que caminarse hacia la erradicación de la violencia contra las personas. Y bueno, ahí también tenemos esfuerzos que hemos trabajado en el sentido de hablar de la Ley General de Acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, cuando estuvimos en la mesa directiva del tercer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, la revisión y la resistencia que hacemos actualmente y actualización de la dogmática jurídico-penal frente a tipos penales de última generación, como los que hemos mencionado, y esto obviamente impacta pues en los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en la educativo, en el género, en salud, o sea que esos objetivos de desarrollo sostenible vienen cruzándose de alguna manera. No puede ir un objetivo de desarrollo sostenible si no se respetan los derechos de la mujer, si no se educa a la mujer, si no se da un plan y programa de estudio con perspectiva de género para que todas las personas reconozcamos que todos tenemos derechos y que no y que el lenguaje de la violencia no es un lenguaje que posibilite una sociedad libre, igualitaria y, sí, y en la paz. Entonces, por eso es que proponemos este esquema. Entonces, aquí en esta revisión de la resistencia y actualización de la dogmática jurídico-penal frente a tipos penales de última generación, pues hemos hecho este ejercicio de Código Penal Único que ya mencionábamos, el cual lo hemos presentado en varios foros, ¿no? Y que obviamente pues seguimos trabajando en la materia porque la dogmática jurídico-penal es muy interesante, además de interesante hay que trabajarla, simplemente para la construcción de la dogmática jurídico-penal pues se tomó años, las diversas escuelas pues se tomaron años para su realización y entonces es ahí donde observamos que efectivamente pues se tiene que trabajar estos temas aún, ¿no? Por ejemplo, yo aquí hago un paralelismo entre la autoría y la participación, la teoría de la autoría y participación y cómo es que la interrupción legal del embarazo, la posibilidad de hacerlo a nivel nacional, pues una cuestión de derechos humanos y, por ejemplo, de autoría inmediata mediante aparatos organizados de poder, ¿no? Entonces, recordemos cómo a veces me dicen, maestra, es que de qué esquema, cuál es la metodología para efectivamente partir de estas premisas y que efectivamente se vayan trabajando, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues yo lo que hago es decir, vamos viendo cuál sería la metodología. La metodología no es otra más que respetar el artículo primero constitucional, partir de ahí. Nuestra dogmática jurídico-penal tiene que partir de ahí. Recordemos los tipos penales que han sido cuestionados a lo largo y que algunos de ellos ya han sido erradicados de los códigos penales. Por ejemplo, aquellos que implicaban decir que eh, solamente se sancionaba al plagiario cuando secuestraba a una mujer que era casta y honesta. Estas cuestiones de castidad y honestidad a partir de estereotipos y roles de género querían decir, es que entonces no se busca una mujer cuando ha sido plagiada, no se busca una mujer cuando ha sido secuestrada si no es casta y honesta. Entonces esas aberraciones normativas, pues afortunadamente se fueron quitando de los códigos penales. Lo que no hemos podido erradicar de los códigos penales, pues es invariablemente el hecho de hablar de por ejemplo, el aborto, ¿no? En el sentido de decir, dicen, bueno, es que si la mujer logró ocultar su embarazo, si no tiene mala fama, no le vamos a quitar la sanción, pero sí le vamos a reducir la sanción. Entonces, son estereotipos y roles de género. ¿Por qué? Porque la cuestión de la mala fama, a partir de quién se dice que la mujer tiene mala fama, ¿no? Entonces son cuestiones que no deben de, nos recuerdan un nacionalsocialismo en el que las personas eran criminalizadas sin saber por qué, eran sancionadas, inclusive se les privaba de la vida sin que tuviera un referente de un procedimiento justo y tampoco que fueran condiciones adecuadas. Entonces, para juzgar, se partía de que las personas no eran personas, y entonces cuando vemos estas connotaciones que están aún dentro de los códigos penales, sobre todo el Código Penal Federal, nos preguntamos por qué siguen ahí y paralelismo, a eso llama resistencia, ¿no? ¿Por qué siguen ahí pese a que ya tenemos un artículo primero constitucional del 11, de 2011 en el que nos obliga a que el Estado mexicano observe y reconozca los tratados internacionales? Por lo tanto, no es solamente es derecho nacional lo que se establece en las leyes a nivel por ejemplo, de la Federación, del Distrito Federal, sino también son
deben observarse esos tratados internacionales que México ha suscrito. Deben respetarse esos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Por lo tanto, nos cuestionamos aún por qué hay disposiciones en esa materia, por qué el Congreso de la Unión no respeta esas disposiciones. Y también debemos observar que, si bien es cierto, el artículo primero constitucional también nos da el paradigma, nos da la pauta, nos da la guía para hablar de que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, por la religión, opiniones, referencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, en este contexto decimos, ya tenemos un artículo primero constitucional muy fuerte, muy sólido, inclusive la Suprema Corte de Justicia ha llamado a estas situaciones especiales en el último párrafo, circunstancias especiales de vulnerabilidad de las personas, de cualquier persona. Entonces, se tiene trabajado ya el tema, se ha emitido la Suprema Corte ha emitido la jurisprudencia 22/2016 respecto a este tema. Entonces, se va avanzando porque también preocupa a la CEDAW en sus recomendaciones 33, 34, 35, que las disposiciones internas en México, los ordenamientos jurídicos, pues no tengan estereotipos y roles de género que generen esta violencia contra las mujeres, contra las niñas, las adolescentes, y por tanto se tienen que ir revisando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el derecho penal no se puede quedar atrás. Si bien es cierto, tenemos este artículo primero es muy fuerte, que impide que se observen las normas y se observe esa interseccionalidad, se observe que no tiene que haber una situación de dominación respecto de una persona sobre otra, que no haya cuestiones que impliquen precisamente hacer discriminación, ya sea una persona hombre, ya sea una persona mujer, ya sea una persona transgénero, ya sea una persona de la comunidad LGTBIQ. Por lo tanto, tiene que mirarse que esa política pública tiene que mirarse que el derecho penal no está exento, ¿no? Hay penalistas, por ejemplo, que dicen, sí, es que el derecho penal solo es un satélite que gira alrededor del derecho público, de otras áreas del derecho, porque el derecho penal, al final de cuentas, se conforma por una norma que implica que a veces trae disposiciones de otros instrumentos jurídicos y que al traer esas disposiciones de esos instrumentos jurídicos hay que ser muy cuidadosos para que ese contenido de esa norma no genere discriminación. Entonces, más que nunca, digo yo, con estos antecedentes, el derecho penal tiene que ser muy cuidadoso para no incrustar en los tipos penales cuestiones que violenten estos derechos y que trasciendan para que no se violenten los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, este es un análisis imprescindible para realizar el estudio de las formas de violencia que pudieron haber afectado a las víctimas de un feminicidio o durante o después. Entonces, aquí hablamos de este análisis de interseccionalidad, que esta cuestión de ver por la protección de las personas en especial situación de vulnerabilidad, se eviten las discriminaciones raciales, de género, de sexualidad, de origen rural, y se interactúen con factores que impidan esa exclusión, ¿no? Por lo tanto, si nosotros hablamos de las cuestiones de género, yo digo que a partir de ahí, de esas cuestiones de género, estas cuestiones de género que están, estereotipos y roles de género que aún están introyectados en las normas penales y que, por ejemplo, tienen que evitarse en futuras reformas, en futuras leyes, no solamente al nivel sustantivo penal, que quiero decir a nivel de derecho penal, sino también en lo procesal penal, afectan la vigencia de los derechos humanos de las personas, ¿no? No tienen que afectar esa vigencia de los derechos humanos. En dogmática jurídico-penal hablamos de la vigencia de la norma, de por qué una persona ha sido sancionada, pues porque vulneró la vigencia de la norma. Pero cuando aterrizamos, ¿cuál es esa vigencia de la norma? Por ejemplo, estamos en un delito que afecta a la propiedad, en el robo. Decimos afectación de la vigencia de la norma de la propiedad, porque una persona no puede ir afectando la propiedad de otra persona al robarle el coche, al robarle el carro. Pero en este sentido, cuando hablamos de cuestiones de género, de derechos humanos de las personas, hay que ver la afectación de la vigencia de los derechos humanos de esas personas. Luego, entonces, yo no puedo partir
o no se puede partir de advertir de que se puede vender una niña de 15 años e intercambiarla por un six de cerveza o venderla por 50,000 pesos para que se case con otra persona, porque estamos afectando la vigencia de sus derechos humanos. Estamos afectando, esta es una propuesta que yo hago desde aquí, es una propuesta que yo hago desde la dogmática jurídico-penal, que efectivamente toda esa estructura, toda esa dogmática penal de la que ya construimos, por ejemplo, una imputación objetiva, de la que ya construimos la posición de riesgo, pues también veamos cómo afecta a las personas que están involucradas en estos delitos de género. Y esto hay que mencionarlo también, ¿por qué? Porque siempre nos hemos puesto en los zapatos, la imputación objetiva tiene 3 requisitos, que es ponte en los zapatos del sujeto activo, con los conocimientos del sujeto activo, en las condiciones del sujeto activo. Si, por ejemplo, estamos hablando de una negligencia médica, porque decimos, bueno, es que seguramente el médico actuó con imprudencia a realizar la operación de, 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 de vesícula, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde tuvo un lamentable, no la hizo con precisión y afectó otro órgano, ¿no? Entonces decimos, bueno, entonces hay que ponerlo con la lex artis, a partir de la lex artis, para decir si el médico actuó o la médica, el personal sanitario actuó de acuerdo a la norma o no actuó. Y, por ejemplo, en la imputación objetiva también hablamos de decir, hay que ponernos en los zapatos del sujeto activo, con los conocimientos del sujeto activo, en las condiciones del sujeto activo, ¿cierto? Pero a partir de mi propuesta es que no se nos olvide las víctimas. Es decir, también me tengo que poner en los zapatos de las víctimas, con los conocimientos de la víctima y en las circunstancias de la víctima, en las circunstancias que fue afectada, para que efectivamente veamos si esa afectación de la vigencia de los derechos humanos de las víctimas puede implicar alguna otra violación, no solamente del derecho penal, sino también de derechos humanos, ¿no? Entonces, muy interesante. Entonces, todo esto lo empecé yo a platicar en un artículo que tengo de la dogmática penal y su vinculación a la teoría del caso, en el libro Criterios Generales del Modelo Penal Acusatorio para los operadores del sistema de justicia, de procuración de justicia, publicado por Ubillus en 2012. Lamentablemente, bueno, esa publicación tuvo muchos errores de edición y pareciera que yo soy causalista, yo no soy causalista, pero con todo, la propuesta está ahí, hablo yo de feminicidio, hablo yo de cómo se tiene que trabajar en la procuración de justicia para analizar los casos de feminicidio y cómo la estructura del tipo penal es necesaria que se conozca por las operadoras y los operadores jurídicos y cómo todos estos aspectos se introyectan en el tipo penal objetivo para efectos de poder trabajarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso muy interesante, el caso del feminicidio, ¿no? Que para nosotros también trabajamos en una propuesta, y por ejemplo aquí está la propuesta del tipo penal de mujeres 2011. Como podemos ver, se decía, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer, concurriendo una o cualquiera de las siguientes circunstancias. Y así era el tipo penal propuesto. Como ustedes pueden observar, no mencionaba razón de género, no mencionaba condición de género, pero sí que las activistas que se acercaron al Instituto de Formación Profesional en aquel entonces para colaborar con ellas y trabajar el tipo penal, sí traían en mente que era una cuestión de, se le mataba a una mujer por razones de género, ¿no? Se le privaba de la vida por razones de género. Recordemos que este tipo penal de feminicidio, pues también tiene su origen, o digámoslo así, su trascendencia en lo que fue Campo Algodonera, la sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sancionando al Estado mexicano por la muerte de 3 mujeres en Ciudad Juárez, respecto a las cuales, pues lamentablemente no se hizo una investigación con perspectiva de género. Es decir, ¿qué es lo que significa la perspectiva de género en este contexto? Significa que no era importante investigar la muerte de una mujer porque las mujeres no eran relevantes en ese estado, no eran relevantes. Se decía, no, es que la mujer si no aparece, pues seguramente se habrá ido con el novio, no hay que buscarla porque ya aparecerá, si se fue de su casa es porque seguramente no quería estar con su familia. Entonces, todos estos criterios, todas estas pseudo razones por las cuales no se buscaba una mujer, pues indudablemente son estereotipos de género muy fuertes que impedían la investigación de algún delito, ¿sí? Entonces, en este contexto, si bien es cierto que las activistas ya traían en mente las razones de género, yo les comentaba que el tipo penal no veía la diferencia entre esta propuesta y un homicidio en razón y un homicidio calificado.
Luego entonces, ellas muy amablemente siguieron el criterio de poner razón de género o condición de género en el tipo penal para efecto que se diferenciaba. ¿Cuál era otra cuestión? Que además ellas también se basan pues en lo que dice la Convención Belén do Pará del artículo 5 sexto, en el sentido de decir casi tradujeron ese artículo, lo transmitieron al artículo correspondiente al Código Penal Federal. Fue una gran lucha, pero ¿qué tenemos aquí? Que aquí volvamos a insistir, si solo lo miramos desde los ojos del sujeto activo, pues quizá no habría ninguna diferencia entre el homicidio calificado y el feminicidio. Sin embargo, si lo miramos desde los ojos de la víctima, pues obviamente nos ponemos en las circunstancias de la víctima, con los zapatos de la víctima, en las condiciones de la víctima, y entonces habremos de entender que lo importante en el feminicidio es que el sujeto pasivo es una mujer. Esa es la gran diferencia. Es un tipo penal autónomo, es un tipo penal especial, específico, en donde si yo tengo un sujeto activo que es mujer y tengo alguna variable de las fracciones que tenemos aquí, por ejemplo, entonces aquí vamos a ver que existe, había existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, y que precisamente a partir de esa relación el sujeto activo la maltrataba con cualquier modalidad de las que vemos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso a los Estados de la República, y vemos que esa mujer era ultrajada, violentada, abusada sexualmente y que finalmente la pareja la mató, ¿cierto? Entonces, aquí lo más interesante es que nos ponemos en los zapatos de la víctima para efectos de reconocer que si yo quiero imputar objetivamente ese feminicidio, pues entonces no solamente me tengo que poner en los zapatos del sujeto activo, saber cuál es las razones por las que el sujeto activo actuó, sino también tengo que ponerme en los zapatos de la víctima, reconocer quién es mi víctima. Y siempre lo menciono en los cursos que doy en INACIP, en otras instituciones. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos en los zapatos de la víctima para reconocer que el sujeto pasivo es importante en materia de derecho penal. En materia de derecho penal siempre se ha construido la dogmática jurídico-penal a partir del sujeto activo, es decir, si quiero darle otro nombre al sujeto activo sería sujeto activo victimario y sujeto pasivo víctima, ¿no? Por decirlo en términos un poco más coloquiales. Entonces, en ese sentido, ver a la víctima. Entonces, cuando nos analizamos un caso se puede decir, es un homicidio de una mujer, si ponte en los zapatos de la víctima. ¿Quién era la víctima? ¿Quién era mi víctima? Era una persona que había sido amenazada, hostigada y había sido lesionada por su pareja. Era una mujer que había sufrido violencia sexual, ¿no? Era una mujer que había sido mutilada por su pareja, era una mujer que fue privada de la vida y expuesta en la calle. Recordaremos todas esas circunstancias específicas que efectivamente pues nos están presentando el caso Campo Algodonero, ¿no? Y que la dogmática jurídico-penal no tiene que ser ajena a estas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, ya después en el artículo 9 de junio de 2011, pues tenemos aquí el feminicidio, comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. ¿Cuáles son esas razones de género? Pues estas razones que indican precisamente que tengamos que advertir que haya una relación de pareja y hay una relación de dominación en este sentido de que el padre no dejaba ir a la escuela a la hija y que la lesionaba y que decía, no, tú antes de ir a la escuela, yo no te permito ir a la escuela, tienes que estar aquí para casarte porque te vas a casar con el vecino que me va a dar 50,000 pesos y si no quieres, la lesiona, la lastima, la flagela y la mata, ¿no? Entonces, en este sentido, lo más importante que la tenemos que observar en la dogmática jurídico-penal es no solamente seguir pensando en clave del sujeto activo, sino también crear esa imputación objetiva del resultado en clave de la víctima del delito, ¿no? Para que vayamos dilucidando estas cuestiones. Hay una relación de dominación, hay una relación de poder. ¿Qué mayor poder tiene el victimario respecto a la víctima si la víctima presenta signos de violencia sexual? La violencia sexual es un delito que a muchas luces es que no te preguntan si de verdad quieres tener relaciones sexuales con tu agresor, te violentan sexualmente, hay una invasión a tu libertad sexual y entonces, ¿qué mayor
dominación vamos a obtener? ¿Qué mayor dominación vamos a tener si la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida? Entonces, aquí yo creo que la dogmática jurídico-penal, ya con el tipo penal del 1 de agosto de 2019, que también observamos esta última fracción que es interesante para la dogmática jurídico-penal, es la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose como una situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa. ¿Qué mayor situación de dominación tiene el sujeto activo respecto a la víctima cuando la víctima se encuentra en esta situación de desprotección real o incapacidad que imposible su defensa? Ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, ahí observamos la situación de dominación, por razón de distancia a un lugar habitado o porque existe algún impedimento físico material para solicitar el auxilio. Entonces, obsérvese cómo cada una de las modalidades de las fracciones del tipo penal de feminicidio implica el reconocimiento de elementos del tipo penal objetivos y obviamente el tipo penal subjetivo del delito de feminicidio que implica un dolo, ese saber y querer del sujeto activo. ¿Qué sabe el sujeto activo respecto de la víctima en la fracción primera? Sabe que abusó sexualmente de ella, por ejemplo. De la segunda fracción, sabe que le inflige lesiones infamantes con el cuchillo, con el cenicero, con el cigarro, que la mutila, que realiza actos de necrofilia y quiere hacerlo. En la fracción tercera existen antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido, sabe que comete amenazas y quiere cometer amenazas, sabe que acosa a la víctima y quiere hacerlo, sabe que le realiza lesiones, sabe que en el ámbito de la familia, sabe su posición que tiene en el ámbito familiar y que en esa posición, en su posición de dominación, lesiona, lacera a la víctima, sabe que es una víctima menor de edad, sabe en la cuarta fracción que hay una relación sentimental entre él y la víctima y que le está sometiendo, sabe que la afecta laboralmente, sabe que tiene una relación de docencia con la víctima, sabe que tiene una relación de confianza y quiere realizar esas conductas de violencia contra ella. Ahora, aquí hay algo que es muy interesante desde la dogmática jurídico-penal que nos tiene que interesar mucho, es el hecho de que en la Ley General de Acceso a las a veces decimos, bueno, ¿y yo cómo complemento esos tipos penales, maestra? Porque yo no veo que en el tipo penal diga violencia, ¿no? Por ejemplo, en la fracción cuarta, dice, ¿dónde está esa violencia? Existió entre el activo y la víctima una relación sentimental, la privó de la vida. Había una relación sentimental si eran novios, había una relación afectiva, además trabajaban en la misma institución, ¿no? Pues es feminicidio, ¿cierto? Pero entonces nosotros vamos a complementar estos tipos penales con los peritajes específicos que nos proporciona y que a partir de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos los distintos tipos y modalidades de violencia contra la mujer, violencia física, psicológica, sexual, institucional, etcétera. Entonces, ese bagaje de no solamente ver, y por eso yo digo, es que el derecho penal solamente es un satélite alrededor de los otros derechos, de otra normatividad que tienen que complementar el tipo penal. Y él complementa el tipo penal y para nuestros peritajes, para nuestros análisis de imputación objetiva, invariablemente esa Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué? Porque había violencia psicológica, ¿no? Si había una relación sentimental y él la violentaba psicológicamente, le decía que no podía salir a la calle. Con el caso Mariana Lima, por ejemplo, nos contaba su madre, la hemos tenido ya en el taller de Derecho Penal, en algunas otras conferencias en el Museo de la Mujer, y nos decía que su hija, por ejemplo, tuvo que cortarse el cabello, su hija tenía un cabello precioso largo, y tuvo que cortárselo porque su pareja lo que hacía era tomarla del cabello y proyectarla contra la pared, ¿no? Lastimándola de esa manera. Entonces, tenemos que ir reconociendo que esas leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia contribuyen a que nosotros también podamos mirar cuáles son esos tipos de violencia que están inmersos, esas modalidades de conducta que están inmersos para darle contenido a esas fracciones del feminicidio. Entonces, por eso yo insisto que los tipos y modalidades de violencia contra la mujer a lo mejor no estarán específicamente, literalmente puestos en la fracción cuarta, pero nos están dando esas relaciones de dominación que menciona la jurisprudencia 22 diagonal 2016, cuando podemos aterrizarlos
básicamente con lo que nos dan estas leyes, ¿no? Haya existido, viene existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, hay feminicidio si la persona la privó de la vida y hubo esa relación de dominación, ¿no? Y por lo tanto sabe y quiere privar de la vida a su pareja en concubinato, su pareja en matrimonio, su pareja en sociedad convivencia, sabe y quiere privar de la vida y dejar arrojado en un lugar público a las víctimas, como sucedió en Campo Algodonero, y sabe que está incomunicando a la víctima, sabe que la está dejando en un estado de indefensión. Entonces, el dolo está más que, la situación de dominación y el dolo están más que presentes en cada una de las fracciones del 148 bis y así sus similares del feminicidio. Ahora sí, que lo que nos tenemos que preocuparnos ahora en la dogmática jurídico-penal es hacer una homologación del tipo penal de feminicidio, ¿no? Que el que esté contemplado en el Código Penal Federal, los códigos de los estados, bueno, vaya de la mano para que no sea feminicidio un feminicidio en una entidad y en otra esté desprotegida esa víctima, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo el tipo penal, si bien es abstracto, es impersonal, esa parte objetiva del tipo penal, pues obviamente tenemos que irlo identificando. Entonces, es aquí donde observamos que la recomendación 33 de la CEDAW, por ejemplo, nos dice que a nivel de impartición de justicia hay que sensibilizar al sistema de justicia en las cuestiones de género mediante la instrucción, la capacitación y la que nosotros denominamos una capacitación y una educación para la paz, porque si logramos sensibilizar primero a la sociedad y segundo a los impartidores de justicia y procuración de justicia, pues se resolverán los casos en claves más justas, más equitativas, ¿no? Erradicar estereotipos y roles de género mediante la incorporación de la perspectiva de género al sistema de justicia penal, porque aún cuesta que las operadoras y los operadores jurídicos pues reconozcan estas situaciones que estoy viendo, simplemente con explicarles el dolo. ¿Cuál es el dolo máximo que tú observas en cada una de las fracciones? El sujeto sabe y quiere cada una de las modalidades de acción del tipo penal de feminicidio, por lo tanto, ¿qué es feminicidio? No es homicidio calificado. Cuando la pareja lacera a la víctima, cuando la mutila poco a poco, cuando le va quitando la piel, cuando la iter criminis, todo esto que implica la comisión delictiva, pues obviamente revela una dominación respecto del sujeto activo con la víctima. Por eso vuelvo a insistir, esa imputación objetiva es importante. Y dicen ustedes, ¿qué relevancia tiene la recomendación 33 de la CEDAW para la dogmática jurídico-penal? Tiene bastante. ¿Por qué? Porque nos va a estar dando parámetros de cómo las normas, por ejemplo, aquí dice revisar las normas que dispongan lo relacionado con cargas probatorias para asegurar la igualdad entre las partes, poniendo atención a las situaciones en que las relaciones de poder derivan de un trato inequitativo en lo procesal penal, ¿no? Aquí, ¿cómo sería? Por ejemplo, oye, creerle a la víctima. Es que tenemos una tentativa de feminicidio, el sujeto la maltrataba, vamos a regresarnos un poquito y ahí volvemos a explicar otra vez el tipo penal, ¿no? Digo, a lo mejor me sitúo en este tipo penal y quiero abarcar otros, pero esto aquí sí quisiera hacer estas precisiones, ¿no? El sujeto activo, existía entre la víctima una relación sentimental, ¿no? Y a lo mejor también afectiva docente, y en esa circunstancia la humillaba, la maltrataba, la golpeaba, la abusaba sexualmente y terminó matándola, ¿no? Entonces, en ese sentido, intentó matarla, ¿no? Y no la mató, ¿no? Entonces, si no, es que no existe tentativa de feminicidio, claro que existe una tentativa de feminicidio. Primero tenemos que reconocer, y ese es el gran reto, reconocer cuál es un delito consumado de delito de feminicidio y después decir, oye, cuando hablamos de tentativa, con los instrumentos, con las modalidades que nos da la tentativa, pues obviamente decir que alguien intenta privar de la vida a una mujer por razones de género, ¿no? ¿Cuáles son esas razones de género? Se ven en cada una de las fracciones. Esa razón de género inscrita, vuelvo a insistir, y perdón que lo haga, porque es necesario, razones de género de la buena posición de dominación en cada una de las fracciones. Tengo que encontrarla, ¿no? En cada una de las fracciones. Y esto precisamente nos da la pauta para hablar de esa capacitación con perspectiva de género. Hay que mirar cuáles son esos estereotipos y roles de género que no está mirando en la investigación, los ministerios públicos que no están mirando en la investigación, a lo mejor los asesores victimales que no están mirando, por ejemplo, las juezas y los jueces. Entonces, eso es muy interesante y que en esa clave se diga, así es que, a ver, era a la víctima se le infligieron lesiones infamantes, se la mutiló
y se le intentó matar, se le mutiló el brazo, y le intentó matar, ¿no? No le tocó el cuello, la yugular, porque la víctima se cubrió con un objeto, ¿no? Entonces es una tentativa de feminicidio. Entonces esto da cuenta de que estamos en el último punto de esta lámina, en el sentido de decir, revisar las normas que dispongan lo relacionado con cargas probatorias, ¿no? Oye, si el perito me dice, oye, si la víctima la cortó en la yugular, pero llegó con puntualidad, con un cuchillo, llegó al hospital y pudieron salvarla, por favor no me digan que no es una tentativa de feminicidio, ¿no? La víctima la tentativa que es, la víctima es un delito que quiere cometerse y que no se comete por causas ajenas a la voluntad de la gente. Entonces, hay una regla general en la parte general del Código Penal. Hay que decirlo, ¿dónde están esas reglas generales en la parte general? Y aquí me voy a saltar un poquito estas láminas, si me lo permiten. Digo, yo quiero hablarles de muchas cosas, pero yo creo que tenemos que ir con calma, y de verdad que me comprometo a que en las sesiones del taller que tenemos aquí, pues podamos ir viendo y desglosando punto por punto esa dogmática jurídico-penal con perspectiva de género. Yo creo que es necesaria. Yo he percibido en todos estos años de docencia e investigación que es necesaria, por eso esta idea de este taller. Y entonces aquí vemos los elementos del delito. Tenemos conducta, tipicidad, antijusticia, culpabilidad, que son los típicos, los 4 elementos. A partir de la reforma 2014 en el Código Penal del DF, pues ya hablamos de 3 elementos, la triparticipación del delito. Conducta típica se suma, digámoslo así, pasa a ser un solo elemento, antijusticia y culpabilidad, ¿no? Entonces, ¿dónde es donde nosotros observamos esta cuestión de engranaje de el conocimiento? Fíjense, esto que están ustedes en pantalla, digámoslo así, es la dogmática jurídico-penal pura y dura, a la que tiene que enfrentarse el operador jurídico, las juezas y los jueces, para decir si hay un delito cometido en estas circunstancias. Entonces, una conducta típica, ¿cuál es? El feminicidio. Esa es una conducta típica. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las cajitas que se tienen que preocupar el Ministerio Público para efectos de decir, sí, tengo un feminicidio y ese feminicidio va a ser, vamos a lograr una sentencia condenatoria por ese feminicidio, por esa tentativa de feminicidio? Pues vamos a trabajar primero con esas 2 cajas, que es conducta y tipicidad, ¿no? Conducta típica de feminicidio. La estructura del delito de feminicidio se va a analizar con lupa, ¿no? Y ya después se analizará si el sujeto activo actuó con una causa de justificación que lo ampare, o si actuó bajo un rubro de una culpabilidad o tendrá inculpabilidad. Pero el primer aspecto o el primer acercamiento que nosotros observamos respecto de el feminicidio es el gran reto, es esas 2 cajas primero, la conducta típica, la conducta tipicidad, ¿no? Y es aquí lo que les decía, la tripartición del delito, que ya lo manejamos a partir de la reforma 2014 del Código Penal del Distrito Federal, en esa armonización legislativa. Por eso yo hacía esos grandes rubros de actuación, estos grandes antecedentes, ¿no? Entonces, en ese primer círculo que hablamos de la conducta típica, ¿dónde les entraría yo si hablamos de manera coloquial? Para quienes nos están escuchando y tienen una primera aproximación al derecho penal, pues sería esta conducta típica. Ahí pondré yo feminicidio, ¿no? Y ya después se analizará si esa conducta es contraria a derecho, antijurídica, y si la persona debe ser llamada culpable, ¿no? Entonces, en este contexto, es injusto que comete la persona, el sujeto activo victimario, pues obviamente tiene que ser revisado por la autoridad, por la impartidores de justicia, si hay una autovinculación a proceso. Entonces tenemos esa conducta típica y antijurídica, y entonces en este esquema nuestra tipicidad objetiva del tipo penal de feminicidio tiene que verse en estos esquemas, por ejemplo, así, ¿no? Este es un esquema primario, ahorita lo podemos agrandar, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Que, bueno, es el típico. Si nosotros hablamos de un causalismo, pues en el causalismo observamos que era el sujeto, tenemos el sujeto activo victimario, el victimario del feminicidio, el sujeto pasivo víctima, la víctima del feminicidio, el objeto material que recae sobre la conducta del sujeto activo, pues si hablamos de la fracción que fue mutilada y que fue privada de la vida, pues el objeto material será la víctima misma.
la circunstancia y tiempo, modo y ocasión en la que se realizan los hechos específicos de esa fracción en específico del feminicidio, cuando la abusó sexualmente y después la privó de la vida, cuando la mutiló y después la privó de la vida. Todas estas circunstancias pues irían en esta cajita. Medios comisivos, ¿cómo lo logra? A través del engaño, a través de la dominación, a través de la violencia física, a través del cuchillo que utilizó para cortarle la yugular, por ejemplo. Entonces, todas esas cajitas, digámoslo así, que se van llenando de contenido hacia abajo, ¿no? Elementos descriptivos de primer nivel que contempla la norma. Bien jurídico protegido, indudablemente es la vida en el feminicidio, la dignidad, el respeto a una vida libre de violencia, y el resultado, que en este caso quienes trabajen, por ejemplo, con un resultado de nexo de causalidad o con imputación objetiva. Recuerden ustedes, yo siempre lo que hago es una primera explicación de los hechos, es en clave de nexo de causalidad, y otro es en clave de imputación objetiva, que bueno, si nos da tiempo hoy, pues con todo gusto pero en esta cajita donde observamos resultado, nexo de causalidad o imputación objetiva, es ahí donde yo les digo que hay que ponerse en los zapatos del sujeto activo para saber cómo realizó la conducta delictiva, pero también hay que ponernos en los zapatos de la víctima. Y yo creo que un antecedente, un gran logro de ponernos en los zapatos de la víctima es reconocer que existió esa relación de dominación del sujeto activo respecto a la víctima. No nos quedemos solamente en el punto de advertir que solo interesa el punto de vista del sujeto activo. No, nos interesa saber de cada una de estas cajitas y sobre todo el sujeto pasivo o víctima, quién es mi víctima. Siempre hay que preguntarnos quién era mi víctima. Se llamaba Eloísa, sí, pero tenía 15 años, sí, estaba dominada por su pareja, quien le decía que no podía salir por ejemplo, si fuese el padre, el feminicida, no podía salir a jugar con sus compañeros, no podía ir a la escuela, tenía que servirle a él siempre en casa, lavarle los platos, y ella era violentada físicamente, a lo mejor también sexualmente, y al final fue privada de la vida por un familiar de un integrante de la familia, ¿no? Entonces, obsérvese cómo todos estos hechos tienen que encontrar un lugar en esta cajita que es la dogmática jurídico-penal, que presenta la tipicidad en el causalismo, ¿no? Que esta cajita sigue permaneciendo en el causalismo, neocantismo y finalismo, pero el neocantismo agregó algo que es muy importante para cuando hablamos de cuestiones de género, y es algo que a mí me gustaría compartirles. El neocantismo agregó a esa cajita que ya veíamos acá de análisis, fíjense lo interesante, aquí vuelvo a hacer una parada otra vez. Cuando nosotros hablamos de feminicidio, por ejemplo, tenemos que encuadrar todos los elementos del feminicidio, la fracción en específica que tiene que ver con feminicidio, en algún lugar de estas cajitas. Y a partir de ahí, irlas dando contenido de evidencia, ¿no? Irles complementando de evidencia, de medios probatorios, pero que esos medios probatorios no impliquen que no le creamos a la víctima. Es decir, si el paje me dice, oye, es que si la víctima le mutiló la mano y después la correteó para seguirla acuchillando, y ella se escondió en un coche y ya el victimario ya no la pudo encontrar. No, entonces nada más es lesiones, el tipo penal. No, discúlpame, es una tentativa de feminicidio porque reunía la calidad de que era su pareja, de que era violentada por su pareja y de que era una víctima mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que el gran reto de la Procuración e Impartición de Justicia es precisamente que ese tipo penal encuentre un lugar en alguna de estas cajitas, irlo desglosando, y que además los hechos complementen estas cajitas. Perdonen que yo hable de cajitas, lo quiero hacer muy coloquial. Esto es decirlo técnico jurídicamente, la dogmática jurídico-penal, es decir, esos elementos subjetivos del tipo penal, que son estos, ¿no? Entonces tienen que complementarse, ¿no? Ahora, ese tipo objetivo además se complementa por si es que los tipos penales lo requieren, porque no todos los tipos penales lo requieren, ¿eh? Entonces aquí tenemos tipicidad objetiva, elementos normativos de valoración jurídica, ¿no? Elementos normativos de valoración jurídica son remisiones a otras leyes, a otros conceptos. Por eso les digo, el derecho penal, a partir de que hace tipos penales, no solamente tipos penales no solamente genéricos como el homicidio, el que prive de la vida de una mujer, perdón, el que prive de la vida de una persona, sino que ya va generando tipos penales más complejos en los que se requiere
que el tipo penal se complemente por el contenido de otras normas jurídicas, entonces ahí le llamamos elementos normativos de valoración jurídica, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos puede ser el delito medioambiental, en donde se dice el que corte o tale cantidades no autorizadas de ciertas especies de árboles y que infrinja la norma oficial mexicana, o bien en el tipo penal de, podemos decir, ahí estamos dentro de un tipo penal de valoración jurídica, o estamos también en una ley penal en blanco. ¿Por qué? Porque una parte del contenido del tipo penal está inmersa en una norma oficial mexicana, en otra ley, y entonces aquí tenemos esta connotación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que saltamos de tipos penales genéricos a tipos penales más específicos y con mayores estructuras. Pero luego vienen los elementos normativos de valoración sociocultural. Estos pesan mucho en los tipos penales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que yo les decía hace rato, cuando hablamos del aborto, la mujer no será sancionada tan fuertemente siempre y cuando no tenga mala fama. Eso será un elemento de valoración sociocultural, pero la mala fama discrimina. La mala fama en el tipo penal lo que hace es discriminar y por lo tanto violenta el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violenta la Convención Belén do Pará, violenta otro tipo de convenciones. Entonces, esa disposición jurídica es errónea. Esa disposición jurídica no tiene que estar en el Código Penal. ¿Por qué? Porque parte de una premisa de discriminación. Entonces, es lo que tenemos que analizar. Hay valoraciones socioculturales que no discriminan. Por ejemplo, en el delito de robo, cuando se dice se apodera de una cosa ajena, la genuinidad de la cosa es una valoración sociocultural. ¿Quién nos enseña o dónde se nos enseña que una cuestión es propia o es ajena? Pues primero en nuestra casa, después en la escuela, la cultura, la religión, ¿no? Recordemos los 10 mandamientos, ahí se nos va a decir, ¿cierto? Entonces, estos elementos de valoración jurídica, de valoración sociocultural, pesan mucho para los delitos de última generación o los delitos de género, ¿no? Es muy importante. Elementos subjetivos específicos distintos del dolo, estos también son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay algo que dice es distinto al dolo, es distinto al tipo penal. Hace ratito yo decía el ejercicio de qué sabe el sujeto activo en el feminicidio. Sabe que mutila a la víctima y sabe que lo hace con un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Quiere hacerlo, sí, y sabe que la priva de la vida con ese cuchillo y quiere hacerlo, sí, es el dolo. Pero hay algo que es distinto a ese tipo penal subjetivo doloso, que también está en la parte objetiva. Yo lo pongo en la parte objetiva, ¿por qué? Lo pongo en la parte objetiva porque así lo pusieron los neocantianos. ¿Y por qué? Porque la parte objetiva lo requiere, ¿no? Es decir, en los delitos de, por ejemplo, coloquialmente llamados lavado de dinero, ahí se dice que el sujeto activo, por ejemplo, compra y vende inmuebles. El dolo básico, ¿cuál es? El sujeto activo sabe que compra inmuebles y quiere vender inmuebles. Pero ¿con qué fin lo hace? ¿Con qué elementos subjetivos específicos distintos lo hace? Lo hace con el fin de ocultar el carácter ilícito de los bienes. Entonces, hay tipos penales que requieren un plus más, y yo por eso ahí se le llamo el plus del dolo, ¿no? Esta última cajita yo la llamo el plus del dolo, que no es el dolo básico. Entonces, ese entendimiento que nos trajeron a cuenta los neocantianos en el sistema causal valorativo y que se incrusta en la tipicidad, pues lo observamos reflejado en tipos penales como el feminicidio, en tipos penales como la violencia contra la mujer por razón de género, violencia política contra la mujer por razón de género, lo vemos reflejado también en los delitos de trata de personas. Entonces, si ya de por sí nuestra cajita de tipo penal objetivo desde el causalismo se llena con todos estos requisitos, pues cada uno de esos tipos penales de ese injusto, de esa conducta típica, hay que aterrizarla precisamente para la comprobación de esos elementos del tipo penal objetivo, para la comprobación de esos elementos del tipo penal objetivo, normativo de valoración jurídica, valoración sociocultural o distintos del dolo, hay que irlos adecuando además a estos, ¿no? Y obviamente consiguiendo evidencia que tiene que ver con estas connotaciones, ¿sale? Entonces, en este sentido, es donde yo me regreso un poquito ya con esta estructura que con todo gusto me comprometo a que en otros talleres hagamos un análisis más pormenorizado de cada uno de estos elementos del tipo penal, de cada una de lo que trae la dogmática jurídico-penal, para que veamos estas formaciones, ¿no? Entonces, aquí regreso a la recomendación 33, CEDAW. Y por eso decimos, es que el derecho penal es una herramienta más, un satélite alrededor de todo lo que las normas
que tienen que ver con los derechos humanos de todas las personas, que tienen que ver con ese artículo primero constitucional, y por eso es que la recomendación 33 de la CEDAW dice revisar las normas que dispongan lo relacionado con cargas probatorias para asegurar la igualdad entre las partes, poniendo atención a las situaciones en que las relaciones de poder derivan de un trato inequitativo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vamos avanzando. Y entonces, la recomendación 33 de la CEDAW también nos dice aplicar mecanismos para garantizar que las normas en materia probatoria, las investigaciones y otro tipo de procedimientos probatorios sean imparciales y no se vean influenciados por perjuicios o estereotipos de género, ¿no? ¿Qué implica esto? Creerle a la víctima. ¿Qué implica esto? Saber detectar esa relación de dominación. Es decir, no voy a insistir en que no es feminicidio cuando a todas luces tenemos alguna fracción específica del tipo penal de feminicidio, ¿sale? Entonces, en este sentido, ahí vamos bien. Entonces, aquí voy a hacer una parada nada más para ver un comentario de sus comentarios. Bueno, gracias Pilar Montoya, gracias por todos sus comentarios en el Facebook. Dice Pilar Montoya, gracias por compartir estos temas, no importa la edad que tenemos, siempre de una forma u otra en nuestros hogares sale a relucir el machismo y su violencia. Yo creo que, mire, la detección de estas cuestiones, vuelvo a la lámina, gracias por tu comentario, Pilar Montoya, y gracias a Pati también por sus comentarios, Laurencio García, muchas gracias por tu presencia, a quienes también nos están acompañando. Ahorita revisamos las preguntas entramos ya a la sesión de preguntas y respuestas de las personas que, gracias, nos acompañan por Zoom, y entonces aquí yo regreso a este tema. Recordemos que el 148 bis del Código Penal del DF y así su similar, no digo homólogo porque hay que homologar, pero con armonización legislativa, los tipos penales de en México de feminicidio, vemos como el 148 nos da cuenta de algo que es muy importante. Voy a hacer otra vez el símil del delito de robo. Es decir, cuando el tipo penal de robo dice el que se apodere de una cosa ajena mueble sin consentimiento del dueño, nos revela una situación de, sí, me van a decir ustedes, sí, de poder injusta, de por qué alguien va a querer quitarle a otra persona su celular, por qué alguien va a querer robarse el automóvil del vecino, por qué alguien va a querer robarle la computadora en la escuela a otra compañera. Ya nos revela el tipo penal una violación de un bien jurídico tutelado que es la propiedad. Entonces, cuando ya nos sensibilizamos con eso, cuando la sociedad ya nos dice, nos sensibilizamos con ese tipo de que eso no se hace, por lo tanto, todos exigimos que haya una sanción de quien comete un robo, pues lo mismo tiene que suceder a nivel nacional en México respecto de sensibilizarnos cuando hablamos del feminicidio. Que no digamos, hay otra vez las feministas hablan de feminicidio, no, sino que tenemos que sensibilizarnos porque está pasando, porque lamentablemente el número de casos de feminicidio al día sigue ascendiendo, ¿no? Pasó de 9, 10, 11, 12 y eso es una cuestión que nos debe de preocupar. Entonces, cuando ya estemos sumamente sensibilizados, es decir, sí es verdad que cuando el sujeto activo lesionó, abusó sexualmente de la víctima, después la privó de la vida y eran pareja, por ejemplo, hay una relación de dominación, como en el caso Mariana Lima, ¿no? Eran pareja, la violentaba, entonces ahí ella compartía todas esas, transmitía, bueno, compartía todo lo que le pasaba con su pareja a sus familiares, le decía, oye, es que me está violentando, me está maltratando. Ahora, reconocer algo que es muy importante, las víctimas de un tipo de violencia contra la mujer, pues cuando son primeramente agredidas, a ella les cuesta, a la víctima le cuesta entender difícilmente que su pareja, alguien que te ama, te está violentando. Y entonces es un proceso de introyección para ella de decir, no, es que algo está pasando porque él me está violentando, como que la víctima llega en un camino en el sentido de decir, no es cierto lo que está sucediendo. Si yo plasmara esta cuestión respecto a lo que lamentablemente también está pasando con el maltrato animal, sobre todo en perros, de que están apareciendo muertos ahí en una zona en la Ciudad de México, de que se ve que han sido maltratados fuertemente, mutilados fuertemente antes de fallecer. Yo creo que tenemos que sensibilizarnos y entonces una vez que comprendemos quiénes son nuestras víctimas,
entonces podemos entender por qué es importante eliminar y erradicar este tipo de violencia contra las mujeres, de violencia contra los animales, de violencia contra las niñas, los niños, las adolescentes, de personas en especial situación de vulnerabilidad. Y de cómo, porque a mí me nace decirlo en este taller, el sentido de cómo tenemos que hacer quienes trabajamos la dogmática jurídico-penal, quienes conocemos sus principios, que nos hemos especializado en estas materias, estamos más que obligados a hacer algo en pro de las víctimas de este país, ¿no? Así alguna vez me decían, oye, me preguntaba alguien, un distinguido profesor, me decía, maestra, ¿y por qué pusiste la responsable persona jurídica en el Código Penal listo federal? Porque hay que, yo le contestaba, porque hay que preocuparnos por las víctimas de este país, porque las víctimas de este país deben interesar a nuestro gobierno, a nuestros representantes, ¿no? Y entonces, en este sentido, verlo en esa clave. Voy a seguir avanzando. La recomendación, entonces, ver cómo la dogmática penal tiene que comprometerse con no solamente la dogmática, el derecho procesal penal, las instituciones de procuración, impartición de justicia, tienen que comprometerse con esa recomendación 33. Acceso a las mujeres a la justicia. Si llegan a denunciar, que por favor se les tome la declaración, que se les dé los servicios de asistencia a víctimas, etcétera. Ahora, también tenemos que reconocer que hay algún factor que a veces las instituciones de procuración de justicia no se cuenta con demasiado personal, ¿no? Y que yo creo que tiene que haber una corresponsabilidad de las fiscalías en el sentido de aumentar el número de personas que se dediquen a ser asesores victimales y que se dediquen a la procuración de justicia. Tenemos que seguir capacitando, pero también aumentar el número de quienes procuran imparte justicia, porque entonces si hacemos un nivel proporcional entre quienes procuran imparte justicia y el número de víctimas en México, pues no nos da, quizás no nos da para que se atiendan todos los casos, ¿no? Entonces también esa cuestión de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros tienen que transversalizarse para que se puedan atender estos temas, ¿no? Ahora bien, acceso de las mujeres a la justicia, que no existan obstáculos para que las mujeres ejercen ese derecho en igualdad de condiciones frente a los hombres, persistencia de que se elimine esa persistencia de estereotipos en las normas, esa persistencia de estereotipos en la atención a las víctimas, que no sea cuente con leyes discriminatorias, que sean armonizadas las leyes. Por ejemplo, estuve un par de semanas con las personas que hicimos la armonización legislativa al nuevo sistema de justicia penal y nos felicitamos mutuamente. ¿Por qué? Porque decíamos, es que no tuvimos que crear más leyes, porque hoy día se habla de que hay una sobreregulación, ¿no? Y dice, no, es que afortunadamente con esa armonización que hicimos no hubo sobreregulación, porque lo único que se hizo fue armonizar las leyes, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer. Normas culturales patriarcales, hay que quitarlas de las normas, evitar las situaciones de discriminación, decir que efectivamente, oye, ¿qué me falta en ese, qué peritaje me falta para efectos de que yo entienda que en esa trata de personas, que esas personas se sometió a mendicidad forzosa? ¿Qué es lo que me está faltando? A lo mejor se está faltando el dictamen psicológico para que tú observes en esa víctima la violencia psicológica que yo por ejemplo siempre recuerdo, estamos ante un delito que tiene que ver en materia de género, pues mirar, abrir la ley general, que es como una constitución en materia de derechos de no violencia contra la mujer, abrir y decir, oye, ¿qué tipo de violencia sufrió mi víctima? ¿No? Pues sufrió víctima psicológica, víctima violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica. Pues ese es el peritaje que necesito para complementar mis pruebas. Y todo lo anterior, pues replicar un contexto. Hay que dejar de replicar un contexto de estructura de discriminación y desigualdad hacia la mujer y replicar un contexto de igualdad, ¿no? De respeto de sus derechos, incorporar la perspectiva de género, eliminar las normas inflexibles, revisar cargas probatorias que sean adecuadas y que precisamente se eviten esas defensas agresivas en contra de víctimas de abusos sexuales o violaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, observar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención para la Cesación de los Derechos Políticos a la Mujer, concesión, perdón, y otros instrumentos jurídicos pues nos van sirviendo para hacer todas estas
cuestiones, ¿no? Ahora, voy a volver a un tema, digo, ya voy a ir cerrando si ustedes me lo permiten, pero lo que sí quisiera es volver al tema de feminicidio, porque en esta primera sesión que yo me atrevo a decir de dogmática pura y dura en este taller, que como les digo me comprometo a que en otros talleres también sigamos paso a paso esa dogmática jurídico-penal, paso a paso qué es un elemento del delito, cuáles son sus contenidos, elemento del tipo y cuáles son sus contenidos, por ejemplo. Aquí hay una cuestión que es muy interesante. La siguiente, la inducción al feminicidio, la inducción al suicidio. Este es un tema que me gustaría tratar y que voy a adelantar. Aquí tenemos el tipo penal de feminicidio. En el derecho penal se contemplan dos formas de conductas delictivas. La primera es, o digamos así, se sancionan dos modalidades de fenómenos delictivos, que es el delito consumado, es decir, yo tengo un delito consumado, ya lo decía anteriormente, cuando, por ejemplo, el sujeto activo abusa sexualmente de su pareja y después la priva de la vida, ¿no? En una relación de dominación que ya venía existiendo violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial. Por eso les digo, esa relación de dominación le voy a dar contenido con la Constitución de los Derechos de No Violencia que están en la Ley General de Acceso, así le digo yo. Y entonces ahí voy a ir percibiendo, de acuerdo a la jurisprudencia 22/2016, pues ese tipo de dominación, de violencia contra la mujer. Entonces tenemos delitos consumados, entonces después de realizar esa conducta prevista en la fracción primera, pues se la priva de la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de tentativa? Pues que se intentó privar de la vida a la víctima en estas circunstancias y lo hay. Pero entonces aquí yo voy a avanzar un poquito otra vez, que les quiero decir muchas cosas, pero yo creo que centrarnos en algún aspecto en esta sesión es muy importante. Ya hablaremos del error de tipo, error de prohibición, imputación objetiva, estrategia de litigación. Y entonces, en este sentido, hablemos de algo que es interesante, que es la autoría y la participación, ¿no? Recordar que en ese delito consumado puede haber autoría y participación de feminicidio. Por ejemplo, yo aquí puse el tipo penal del artículo 25 de la Ley General de Trata, que habla de la mendicidad forzosa y de otros delitos de trata de personas, para explicarlo, ¿no? Pero bueno, vayamos al feminicidio todavía. Entonces decimos, en el feminicidio puede haber autoría y participación, sí. Autoría porque puede haber un autor material, porque puede haber coautoría, porque puede haber autoría inmediata. Participación entendida como instigación, como complicidad de auxilio. Si nosotros nos vamos a las reglas generales de la autoría y la participación para cualquier delito, ¿dónde vamos a encontrar estas reglas generales? En el Código Penal Federal, parte general, en el Código Penal del DF, parte general, en el Código Penal de los Estados, parte general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las reglas que están en la parte general de los códigos penales caen como la lluvia en la parte especial. ¿Qué quiere decir la parte especial? Pues los delitos en específico, ¿no? Entonces, quien participa en un delito puede ser en su calidad de autor porque fue el autor material del feminicidio, puede ser autoría porque fue coautoría para el feminicidio, hubo una autoría inmediata para el feminicidio, o también partícipes, instigación, complicidad y auxilio. Entonces, estas modalidades de conductas, autoría y participación, pues se ven establecidas así, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde podemos hablar de que, por ejemplo, si puede haber autoría material, coautoría, autoría inmediata en el feminicidio, que ya tendremos una sesión específica de autoría y participación en este taller. Fíjense cómo la instigación es una forma de participación. Entonces, hay veces que nos han preguntado, oiga maestra, ¿puede haber instigación al feminicidio? Pues si yo veo que todas estas fórmulas de autoría y participación son válidas para cada delito y estas están en la parte general del Código Penal, luego entonces sí podría haber instigación al feminicidio, o sea, como una forma de participación. Entonces volvamos a regresar al tipo penal de feminicidio. Entonces digo, puede haber voy a volver a mencionar, si puede haber autoría material, es decir, el sujeto que tenía una relación sentimental con su pareja y que fue a la que le cortó la yugular y que se percibían varias situaciones de dominación como la psicológica, la económica, la sexual, etcétera, ya advertimos que hay una relación de dominación, a él le llamó autor mediato, ¿cierto? Si yo observo que varias personas se pusieron de acuerdo para privar de la vida a la víctima, como ha sucedido en varios estados de la República, ¿no? Unos la someten, otros la cortan, otros la abusan sexualmente y después la matan, pues puede haber coautoría en esa división de funciones, ¿no? Acuerdo previo, plan global de ejecución, división de funciones.
¿cierto? Y autoría mediata, ¿no? Se comete el delito a través de otra persona, ¿no? Entonces, con medios explosivos, con otras medios, con más complejidad, que ya hablaremos más adelante. Pero si eso pasa para cualquier delito, que puede haber autoría material o autoría y autoría mediata, pues también puede pasar que haya partícipes, vaya personas que colaboren con los autores materiales, coautores o autores mediatos. ¿Y cómo participan? Con las fórmulas que se conocen como instigación, complicidad o auxilio. Entonces, obsérvese cómo yo también puedo decir, hay autoría material de feminicidio, hay coautoría de feminicidio, hay autoría mediata de feminicidio, entonces hay participación en hay instigación en el feminicidio, hay complicidad en el feminicidio y hay auxilio en el feminicidio. Entonces, si eso es así, entonces yo tendría que afirmar que también puede haber instigación a un feminicidio, ¿no? Que alguien instigue a otra persona para que cometa el feminicidio, ¿no? Es decir, el vecino que siempre le dice a, al otro vecino, y es que cuando tú te vas, tu pareja te engaña porque está llegando el Sancho a la casa, y entonces si yo fuera tú, yo mataría a mi esposa, ¿no? Y entonces después él llega, el marido violenta a la esposa, además de que es celoso, se dan algunas modalidades de violencia establecidas en la Ley General de Acceso, y en ese contexto pues se priva de la vida a la esposa. Entonces hay una instigación al feminicidio. Entonces, hay que reconocer esto. Pero entonces también se habla de que, por ejemplo, como sucedió en el caso Mariana Lima, y me voy a regresar al tipo penal nada más para seguir con la idea primaria de esta exposición. Ya digo, ya revisaremos otros temas que, como ustedes ven, tenía previstos para esta sesión, pero bueno, creo que podemos ir poco a poco en este análisis, ¿no? Ya revisaremos por qué es importante la responsabilidad de la persona jurídica para los delitos de género, para los delitos, para evitar esa discriminación y el abuso de derechos en contra de las personas en especial situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero entonces regreso al 148 bis. Y en este sentido, por ejemplo, pasó en el caso Mariana Lima. En el caso Mariana Lima se decía que por ejemplo, Mariana Lima se decía que se había suicidado, ¿no? Se partió de la premisa, el Ministerio Público partió de la premisa de que la víctima no había sido privada de la vida por su pareja, sino que ella se había suicidado. Entonces hablamos de, oye, puede haber cometerse un suicidio, ¿eh? Puede alguien instigar a la víctima al grado de quererse suicidar, y entonces decimos, si puede haber inducción instigación al feminicidio, sí. Entonces, una cuestión, son dos cosas distintas, ¿no? Una cuestión es pretender probar que la víctima solita se suicidó y que no tuvo injerencia al marido, ¿no? Porque la víctima dijo, ya no quiero vivir y suicidarse. Una cuestión es esa, y otra cuestión muy diferente es advertir que, por ejemplo, el marido le cometía tanta violencia contra la mujer, en contra de la víctima, la niña, la adolescente, que la persona adulta mayor, que la víctima terminó suicidándose, ¿no? Entonces, ahí también estamos hablando de inducción al suicidio y el feminicidio. Sabemos que hay una figura específica en el Código Penal Federal que habla de la inducción al suicidio, aquel que induzca al suicidio a la víctima, y que de lograrse esa inducción, dirían, bueno, aquí estaría sucediendo lo mismo, van a decir, ¿qué tipo penal aplico? ¿El de inducción al suicidio o el de inducción al suicidio de feminicidio? Entonces, ahí son cuestiones que, por ejemplo, son retos que la dogmática jurídico-penal tiene que afrontar para efectos de resolver estos casos, ¿cierto? Para efectos de decir, ¿qué hago? El primer reto que yo observo en materia de este punto, y voy a volver a la lámina, es en el sentido de, fíjense, volvamos ahora sí a nuestro antecedente, ¿no? Si le podemos decir al antecedente 1. El primer reto, indudablemente, es reconocer que a partir de la sensibilización de estos, de la presentación de estos derechos, a partir de la sensibilización de estos derechos, entonces es que podemos pudo irse construyendo que esas conductas que se veían como normales dentro de la sociedad, no lo son, que son delitos que laceran a las mujeres, y que entonces la dogmática jurídico-penal tuvo que intervenir para crear tipos penales que fueran
adecuados para que efectivamente esas circunstancias de sociedad se resolvieran por el derecho penal para aplicar una sanción a las personas que cometen feminicidios, tentativas de feminicidios o que inducen al suicidio o que inducen al feminicidio, ¿no? Entonces, esta construcción de la dogmática no queda cerrada, quedó cerrada, por ejemplo, a lo mejor para los delitos económicos, para los delitos de propiedad, pero fíjese, ni siquiera para los delitos económicos es cerrado, porque todavía la construcción de la responsabilidad penal de la persona jurídica pues sigue estando vigente, sigue siendo importante, sigue siendo relevante, y entonces, digamos así que yo creo que estamos en materia de género en una primera etapa de la dogmática jurídico-penal, en donde estamos construyendo esos tipos penales, estamos viendo la efectividad de esos tipos penales, quizá haya que la ley, toda ley es perfectible, ¿no? Pero desde la dogmática jurídico-penal tenemos esa obligación de que efectivamente se trabaje con estos temas para efectos de poderle dar, ahora sí que poderle dar cumplimiento, ¿no? Entonces yo hasta aquí agradezco mucho muchas gracias por todas sus felicitaciones, comentarios y acompañamiento en este taller. Bonita tarde, nos estamos viendo en el próximo taller. Hasta luego.